Hoy tenemos una invitada súper especial para nosotras. Yo me considero una de sus fans número uno. Estamos con Varuna. Su cuenta es @vivenatural. Varuna es médico cirujano de aquí de Venezuela, pero lo interesante de ella es que también es Integrative Health Coach, que es como coach de salud integrativa, y es asesora de un estilo de vida ayurvédico. Entonces, bueno, bienvenida, Varuna, muchísimas gracias por tu tiempo. No, ustedes, Milena, por haberme hecho esta invitación. De verdad que muy contenta de conversar este ratito y compartir un poco sobre Ayurveda. Nosotros súper felices porque es un tema que nos llama muchísimo la atención y creo que a nuestra tribu le va a encantar. Entonces, bueno, para iniciar, háblanos de qué es la medicina Ayurveda, porque ahorita creo que estamos escuchando un poquito más sobre ella, pero hay muchas personas que todavía no la conocen. Sí, es importante como ir al concepto, y lo primero es saber que medicina Ayurveda es un tipo de medicina ancestral muy, muy antigua. La Ayurveda nace aproximadamente hace 5.000 años atrás, y lo increíble es que siendo tan antigua, estos conocimientos, que aunque no sean basados en ciencia, son muy aplicables en la vida diaria y permanecen, aun cuando esa cantidad de tiempo ha pasado. Para ir un poquito al significado de la palabra, Ayurveda Ayur es vida y Veda es conocimiento, así que es un tipo de medicina que nos lleva al autoconocimiento para adoptar o para hacer elecciones de estilo de vida que estén más basados en nuestra propia naturaleza. Esto es uno de los principios más básicos de la medicina Ayurveda, y usa terapias muy variadas que pueden incluir alimentación, estilo de vida, rituales diarios, terapias corporales. Incluso tiene otras ramas, tiene ramas de astrología, tiene muchas ramas, pero básicamente es estilo de vida y se enfoca en que el ser humano se convierta en su propio sanador. Y a diferencia de la medicina alopática, que utilizamos quizás una pastilla para sanar, esto lo que hace es darte una perspectiva en que tú puedas ser tu propio sanador. Qué bonito, eso me encanta, nada más el concepto nos llama la atención, porque bueno, por lo menos a mí, porque es en esa búsqueda, o sea, todos estamos en esa búsqueda de reconocernos, nosotros propulsamos muchísimo la idea del amor propio, y qué bonito que tú mismo te puedes reconocer, conocerte, y a partir de ese autoconocimiento también adoptar prácticas que puedan ser beneficiosas para tu salud. Sí, es que el autoconocimiento es poder. Mientras yo más me conozco, puedo tomar elecciones basadas en mi bioindividualidad, es decir, en mi ser como único, a medida que conozco la naturaleza. Y esta parte de la naturaleza es un fundamento también importante en Ayurveda, y es que se basa en que el ser humano no tiene una separación con el cosmos, es decir, somos parte de cualquier materia física que podamos ver en el ambiente. Y así como en el ambiente hay 5 elementos, que es uno de los fundamentos de Ayurveda, los elementos, en el cuerpo humano también están esos 5 elementos. Entonces, a medida de que tú conoces cuáles son los elementos que predominan en tu composición, puedes tomar mejores elecciones para armonizar cuando sientas alguna disarmonía corporal o mental, física o lo que sea, y también para conocer qué prácticas pueden ser más beneficiosas para ti. En esto de los alimentos viene un poquito una teoría que es la de los doshas, que es nuestra constitución única a través de los doshas, y que es básico conocerlo. Estas dos cosas: primero, la teoría de los elementos, que ya lo mencioné, los elementos, los 5 que conocemos: aire, éter, tierra, agua y fuego, y también la teoría de los doshas, sí, que es la composición corporal del individuo. Genial, sí, o sea, lo que estábamos hablando al inicio, que no lo pudieron ver, era que este tema es muy extenso. De hecho, bueno, visiten el Instagram de Vanu para que vean todo el material que ella tiene y todo lo que se puede sacar de este tema. Pero bueno, vamos a tratar de ser concisas y bueno, a mí me llama mucho la atención cómo pasaste de ser una médico occidental, digámoslo así,
¿cómo te llamó, o sea, por qué te llamó la atención estudiar un poquito más sobre la medicina oriental y en este caso sobre la medicina ayurvédica? O sea, ¿cómo se inició este camino para ti? Bueno, fíjate que en mi trabajo con mis pacientes en Venezuela y luego con mis clientes como coach, yo siempre sentí que yo tenía como una limitación en cuanto a las herramientas que podía ofrecerle a mis clientes o a mis pacientes. Me estuve buscando cuál era el común de esa limitación. Es que siempre em, había una necesidad de conectar con la parte invisible del humano, que es la mente y el espíritu. Y las teorías en las dietas y todo lo que hay a nivel de nutrición, estamos muy enfocados en esa parte de la afuera, de la ciencia, pero siempre notaba que mis clientes y pacientes tenían que trabajar mucho aquella parte invisible. Entonces, buscando herramientas, incluso para mí misma, que pudieran ayudarme a hacer esta conexión entre estas tres áreas tan importantes de la vida, cuerpo, mente y corazón o espíritu, como lo queramos llamar, me topé con la Ayurveda. Y además que en mi práctica, cuando practicaba medicina alopática, apenas recién graduada, yo siempre tenía la curiosidad de decir, sentada atendiendo a un paciente, yo decía, yo le estoy mandando esta pastilla, pero esto no le está resolviendo el problema a mi paciente. O sea, no estoy yendo a la raíz. Esto le va a resolver un síntoma, pero ¿cuál es la raíz? O sea, ¿qué ha pasado en la historia de esa persona que llegó a este punto de enfermedad? Ujú. Entonces yo siempre tenía esa pregunta dentro de mí, ahí, ¿sabes? Rondando la cabeza. Y es así como comienzo como coach primero y luego me empecé a enamorar de estas visiones más ancestrales de la medicina que tienen una sabiduría muy rica. Y bueno, así es como me topo con Ayurveda y también quiero mencionar que Ayurveda siempre me llamó la atención, pero yo lo empecé a aplicar cuando me mudo de mi país y empiezo a vivir en un ambiente donde tenía las 4 estaciones marcadas. Ujú. Y me doy cuenta también de que todas esas cosas que yo había aprendido y todo el estilo de vida que yo llevaba en un país como Venezuela, que es tan caliente, que no tiene estaciones marcadas, no las podía extrapolar al estilo de vida que traía en este lugar, ¿no? O sea, me empecé a ser más intuitiva de que seguir aquella norma de tomar jugos verdes todos los días no me funcionaba tanto. Entonces, eso me empezó a llevar a la Ayurveda, porque la Ayurveda también hace que tú te autoconozcas y que también durante el año estés todo el tiempo transformándote, igual como se transforma la naturaleza. Entonces, bueno, esto es tratando de ser breve en la historia, pero va por ahí. Así comencé y bueno, nada, probándolo en mí empecé a motivarme a estudiarlo y a aplicarlo con mis clientes. Me encanta tu historia y tengo mucha empatía por ella y por eso te admiro tanto también, porque bueno, yo también soy médico y sí es esa espinita, o sea, esa espinita que tú sientes que puedes dar más, que como que hay algo más allí que no, o sea, que lo estás haciendo bien, pero que hay algo más que puedes aportar. Y entonces esas herramientas pues son indispensables para terminar de realmente, o sea, como tú dices, ir al origen, ir a la raíz del problema y darle un bienestar, digamos, verdadero, porque a veces siento que es como que una curita que le ponemos al paciente y ya, y al día siguiente va a seguir, y al mes siguiente sí va a seguir con el mismo malestar. Entonces, es súper, súper, Hasta que no empecemos a excavar profundo. eso, Sí, es tú te puedes sentir totalmente identificada porque también esto que tú haces, bueno, y que hacen en conjunto, es un trabajo muy lindo que tiene que ver con esto. Y es con la necesidad que el humano necesita ir a un punto que no estamos tocando tanto. exacto. Y en esa necesidad creo que hay personas como tú, hay personas como yo que tienen esa curiosidad y que tratamos de ayudar desde otro punto de vista. Sí, de tratar de ser un poquito más visible lo invisible, o sea, decir que lo invisible Sí. también está ahí, o sea, que existe. Ujú. Y bueno, en este sentido, sabes, bueno, nosotros, nuestra tribu somos mujeres, nosotros queremos tratar de eh, empoderar, no sé si la palabra es empoderar, pero sí tratar de impulsar la feminidad en la mujer, tratar de reconocernos, es realmente eso, reconocer la parte femenina que nosotros tenemos, porque a veces con la sociedad, pues, nos olvidamos, nos dejamos llevar sobre todo aquí en Venezuela,
el estilo por 4x4 y nos olvidamos también de que somos mujeres, de que tenemos ciclos, de que tenemos esa feminidad en nosotras mismas. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podemos relacionar la medicina ayurvédica con la feminidad? O sea, ¿puede la medicina ayurvédica ayudar a sanar algunos de los malestares que tiene la mujer, que sufre la mujer? Sí, totalmente, totalmente. Hay una parte de la medicina ayurvédica que se enfoca en la salud femenina Genial. y también tiene mucho que ver con la constitución corporal. De hecho, es como, incluso hay como especializaciones en salud femenina de femenina ayurveda. O sea, es Qué un padre. todo un campo. Sí, es muy, muy interesante. Ujú. Y bueno, lo primero es que te ayuda primero a sanar la relación con tu ciclo, porque hemos crecido en un ambiente donde el ciclo es una incomodidad. Y en Ujú. vez de fluir con el ciclo, nos resistimos al ciclo. Ujú. O sea, qué fastidio este mes, quiero quitarme los síntomas, que Ujú. no soy la misma en este momento, en vez de abrazar el ciclo. Entonces, de alguna manera, Ayurveda invita a esto a la mujer de muchas maneras. Una es el autoconocimiento, que lo ven mencionando desde el principio, porque cuando tú conoces tu naturaleza, tú también puedes conocer qué patrón en tu menstruación y en tu ciclo puedes tener. Porque Ujú. cuando tú conoces tu constitución, tu dosha, que no lo he mencionado, pero son tres, Vata, Pitta y Kapha, eso depende de cuáles elementos predominan en ti. Cuando tú conoces tu constitución, entonces tú puedes saber cómo es tu menstruación, qué puedes hacer durante esos días, durante todo tu ciclo, para que mejore, porque no es normal tener una menstruación incómoda, o sea, debería más bien fluir como lo que es. Ujú. Si hay incomodidad, entonces, ¿qué puedo hacer cuando conozco mi constitución para fluir con eso y no tener incomodidad? Te doy ejemplos. Por ejemplo, una persona pita es posible que tenga sangrado profuso, que tenga irritabilidad durante la menstruación, o sea, tenga mayor cantidad de sangre, irritabilidad, ese tipo tenga lesiones de acné. Ujú. Entonces, si eres una persona que durante la menstruación tienes estos síntomas, entonces probablemente puedes tomar acciones que pacifiquen pita, Pita. es decir, quizás no consumir cosas picantes, no estar en tranquilidad, no estar en lugares calientes, consumir cosas más frescas durante esos días, tener tiempos de calma. Eso por ser muy, muy breve, ¿no? Ahora, si eres una persona bata, las personas bata por lo general, cuando están en disarmonía, tienen dolor, tienen menstruación dolorosa, las mujeres bata. Y más bien tienen irregularidad, o tienen Ujú. amenorrea, o tienen O oligomenorrea, o polimenorrea. sea, tienen, exacto, es como una irregularidad y es muy dolorosa. Se les pone más bien, en vez de tener acné, tienen más bien la piel seca, em, tienen ansiedad, miedo, no pueden dormir adecuadamente. Entonces, si tú identificas que tu patrón de menstruación tiene estos síntomas, entonces haciendo algunas prácticas que puedan pacificar vata, que es Ujú. el movimiento, que es el aire y el éter en el cuerpo, entonces tú te vas a sentir mejor. Ahora, si eres CAFA, una persona CAFA más bien tiende a retener Activa. líquido, las mujeres CAFA retienen líquido, no tienen tanto dolor, pero sí se sienten con las mamas muy, muy pesadas, Sí, inflamada tienden y a sangre. deprimirse, Ujú. sí, son las que dicen no me quiero salir de la cama, Ujú. tengo antojos por azúcar. Ujú. Esas son las típicas menstruaciones de CAFA en disarmonía. Exacto. Entonces, ¿qué puedo hacer? Me conozco, entonces sé que si yo soy una persona CAFA, entonces ya sé que no voy a mejorar con azúcar y café los días de Exacto. menstruación. Exacto. Exacto. Que necesito quizás caminar para que fluya esa retención de líquido. En todo sentido, puedes tomar ciertas medidas que te pueden ayudar, pero eso conociendo siempre tu naturaleza. Sí, partiendo de tu naturaleza, partiendo de lo que hemos hablado, de reconocerte. Este, Exactamente. y en ese sentido, ¿existen alguna rutina o algún hábito que proponga? O sea, yo, según lo que me estás diciendo, pues sí, tenemos tres doshas, Pita, Kapha y Vata. Obviamente
las personas que nos están escuchando pues tienen que hacer su test y tienen que averiguar cuál predomina más en ellos, pero ¿hay alguna recomendación por parte de la medicina ayurvédica en cuanto a hábitos que podamos realizar día a día independientemente del dosha que tengas? O sea, alguna recomendación general que podamos adoptar en nuestro día a día. Sí. Mira, 3 recomendaciones básicas es alimentación basada a tu biotipo. Si tú conoces tu biotipo, alimentación que te nutra y que también varíe de acuerdo a tu ciclo, porque durante la menstruación quizás es un momento donde necesitas alimentos más calientes, que te den esa sensación de enraizamiento, necesitas más descanso, practicar menos ejercicio físico, ser más gentil en ese sentido, fluir con eso. Entonces, alimentación personalizada. El descanso es muy importante. El descanso es muy, muy importante. Y en el descanso viene una parte muy, muy interesante de Ayurveda, que es tratar de vivir basada en el ritmo biológico, en el ritmo circadiano de la naturaleza. Entonces, algunas recomendaciones para empezar es levantarte con el sol en el amanecer e irte a dormir antes de las 10, tratando de desconectarte 1 hora antes de equipos electrónicos, etcétera. O sea, crear una rutina de sueño que permita un descanso placentero y efectivo. Y levantarte con el sol para que tengas actividad y estés usando ese mismo ritmo que es la naturaleza. Y cuando te unes a eso, pues todo tu ciclo, porque todo en el humano es cíclico. Entonces todo va a empezar a equilibrarse muchísimo más. Y bueno, prácticas de estilo de vida. Para medicina ayurveda, los rituales son medicina. Entonces, los rituales son todas esas cosas que hacemos a diario que nos conectan con nuestra inteligencia cósmica que está en todas las células. Entonces, algunos de ellos son tomar siempre bebidas tibias y especias basadas en tu biotipo. Por ejemplo, la limpieza de lengua, que yo lo he compartido, o los enjuagues con aceite en la boca. O sea, ¿qué haces todos los días como rituales antes? Cuando te despiertas, cuando te vas a dormir, cuando te sientas a comer, que no estás quizás conectado a equipos electrónicos, viendo videos en otro momento, las horas de tu meditación del día. Todo eso es medicina ayurveda. Pues son cosas sencillas, pero que cuando tú las empiezas a practicar un día tras otro, te empiezas a dar cuenta de que puedes generar un bienestar bien, bien grande. Sí. Me encanta y de verdad, bueno, yo he hecho pequeños cambios en mi vida, según el biotipo. Yo soy CAFA y nada más, o sea, detalles así como que ya no tomo agua fría, sino agua templada, trato de tomar más té, más bebidas calientes y la verdad que sí, uno siente como el cuerpo solito con pequeños cambios pues va respondiendo. Entonces, bueno, sí, bueno, muchísimas gracias, Varu, de verdad, por esta entrevista, por este tiempo. A quienes nos están viendo, por favor síganla y si, me imagino, o sea, si lo hicimos bien, tienen muchísimas dudas. O sea, si lo hicimos bien, tienen muchísimas dudas sobre este tema, entonces por favor escríbanle, soliciten una consulta con Varuna para que pueda ella guiarles en cuanto a su biotipo, cuáles son los hábitos y aquellos rituales que podemos adoptar según nuestro biotipo y así sentirnos bien. Muchísimas gracias, Varu. No, a ti, Milena. Y lo de las dudas, la primera vez que escuches sobre Ayurveda, si no te vas con dudas, eso es raro. Sí, es muy común tener dudas, pero esa es la curiosidad que despierta decir, wow, o sea, es como que me acabas de describir, parece que algo se parece a mí. Y es porque sí, esa es la inteligencia de la naturaleza. Pero hablar de Ayurveda cortito cuesta mucho, sí, pero es como un abrebocas para que empieces a investigar. Les doy muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado, de verdad que ojalá después quizás podamos hablar sobre otro tema y podamos ir extendiéndonos poco a poco. Claro que sí. Gracias, de verdad, y bienvenidos si me quieren visitar. Yo siempre estoy publicando algunas cosas y yo creo que este tipo de medicina uno tiene que ir como tejiendo un hilo.
Y ese hilo tiene un principio, un medio y un final. O sea, no te puedes perder como cada capítulo de la historia para que puedas entender como el big picture, pues. Sí, la imagen completa de lo que realmente es. Exactamente. Así Sí, que sí, sí. muchas gracias a ustedes por Gracias a ti. haberme invitado. Muchísimas gracias, Bárbara.